Ya hemos hecho un breve descanso, vamos a continuar con la segunda parte de las cardiopatías que llevan al cuadro de insuficiencia cardíaca en los animales. En la primera parte nos dedicamos a la insuficiencia mitral crónica o insuficiencia valvular auriculoventricular crónica, que es una sobrecarga de volumen y como tal produce hipertrofia excéntrica. Es la cardiopatía más frecuente en los perros, afecta principalmente a los perros de talla chica y mediana y de edad adulta o de mayor edad. Vimos los casos desde la fase compensada al cuadro de insuficiencia cardíaca izquierda con tos y disnea hasta el edema pulmonar, o el cuadro de insuficiencia cardíaca global cuando falla el ventrículo derecho y hay también ascitis, pérdida de estado físico, edema subcutáneo. Ahora nos vamos a dedicar a otra cardiopatía dentro de los grupos de etiopatogenia, que es la cardiomiopatía dilatada, que es el ejemplo del déficit de contractilidad. Esta es la definición de cardiomiopatía. Se trata de una enfermedad del músculo cardíaco, pero sin ninguna otra alteración que la haya causado, sin alteraciones vasculares, valvulares, congénitas o pulmonares que hayan causado esa enfermedad. Es una enfermedad primaria del músculo cardíaco. Se las clasifica en dilatada, hipertrófica, restrictiva, arritmogénica y hay una quinta categoría no clasificada cuando no coincide con todos los criterios para clasificarla en alguno de estos grupos. La cardiomiopatía dilatada es la cardiomiopatía más frecuente en los caninos. Es infrecuente en los equinos, también se da en los gatos, pero ahora con menor frecuencia que antes. Por eso vamos a usar el canino como ejemplo. Se caracteriza por una disminución de la contractilidad y hay una dilatación ventricular progresiva, afecta a ambos ventrículos, por lo tanto también va a afectar a ambos atrios. Se trata de una disfunción sistólica. Esto es definición. ¿Qué tiene que hacer el corazón durante la sístole? Contraerse. Y aquí la contractilidad está disminuida. En cambio, la cardiomiopatía hipertrófica es una afección infrecuente en los caninos y es la cardiomiopatía más frecuente en los gatos. En este caso la contractilidad está conservada, pero hay una hipertrofia concéntrica progresiva que afecta a la distensibilidad. Los ventrículos no tienen la capacidad de relajarse y permitir que la sangre entre. Por lo tanto, si bien puede afectar a uno de los ventrículos, el izquierdo también puede afectar a ambos. Entonces se van a dilatar un atrio o ambos atrios. Primero nos vamos a referir a la cardiomiopatía dilatada, que es muy frecuente en los perros de raza Doberman. Se trata de una disminución de la contractilidad con disminución de la eyección de sangre, por lo tanto baja el volumen minuto y aumenta el volumen residual. Este aumento del volumen residual más el aumento de volemia más el aumento de retorno venoso van a producir un aumento del volumen diastólico final que va a favorecer o va a producir una progresiva dilatación de la cavidad. Si bien se habla de una hipertrofia excéntrica, hay una dilatación de los ventrículos y dilatación de los atrios. La activación de los mecanismos compensadores es muy perjudicial en este caso porque al haber una falla en la contractilidad, un déficit de contractilidad, lo peor que le puede pasar es que le aumente la poscarga, o sea, le cuesta más trabajo eyectar la sangre. En esta enfermedad el mecanismo de Frank-Starling, en las fases sintomáticas, no tiene ninguna utilidad porque el músculo cardíaco está enfermo y el enunciado de la ley de Frank-Starling dice con contractilidad cardíaca normal. En esta imagen podemos ver la representación de un corazón con cardiomiopatía dilatada. Paredes y septos ventriculares están adelgazados y las cavidades están muy dilatadas.
ambos ventrículos están dilatados por el déficit de la contractilidad. Esta enfermedad cursa con un periodo que puede durar años, en que se llama fase oculta, está asintomática, se está produciendo la disminución de la contractilidad progresiva y hay una dilatación progresiva de las cavidades, pero no hay signos clínicos. Entonces, estos pacientes hay que detectarlos, ya sea porque se oculta un soplo suave o porque hay arritmias que no han producido síntomas aún. Ya que en la fase sintomática va a haber intolerancia de ejercicio, tos, disnea, hasta cuadros de ortopnea por edema pulmonar, cuando hay signos de insuficiencia cardíaca izquierda, o caquexia y ascitis si hay signos de insuficiencia cardíaca global. También es frecuente que estos perros sufran síncopes mediados por la disminución del volumen minuto y o por las arritmias. Recordemos este esquema. En un paciente normal, el volumen diastólico final se divide en descarga sistólica y volumen residual al producirse la sístole. En la cardiomiopatía dilatada, al haber un déficit de contractilidad, la descarga sistólica es menor y aumenta el volumen residual. Los mecanismos compensadores van a tratar de aumentar el volumen diastólico final para que la descarga sistólica sea mayor. Eso sí es útil durante la fase oculta o la fase compensada, pero en la fase descompensada ya la contractilidad está muy disminuida. En el video vemos la imagen característica de una cardiomiopatía dilatada. Se ve el agrandamiento del ventrículo izquierdo, el septo y la pared son delgados, la contractilidad está disminuida. Ahora se va a congelar la imagen y se va a proceder a tomar las medidas del diámetro diastólico y del diámetro sistólico del ventrículo izquierdo, así como del septo y de la pared libre. Ahora se puede ver la movilidad disminuida de la cavidad del ventrículo izquierdo y el tamaño aumentado, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. También se ve el atrio izquierdo que está dilatado. Aquí se ha congelado la imagen y se toma la medida del atrio. Es una posibilidad de medirlo. En general se mide en la base del corazón en un eje corto, un corte transversal, y relacionado con el diámetro de la aorta, que se ve en la última imagen de este video, pero muy cortito. Aquí vemos una imagen característica de cardiomiopatía dilatada en un canino. El ventrículo izquierdo está dilatado, la disminución de la contractilidad es muy evidente, el septo se mueve poco, la pared libre no se mueve prácticamente nada. Entonces imagínense ustedes que al contraerse poco, la eyección de sangre es muy baja. En esta imagen se ve la medición del diámetro diastólico del ventrículo izquierdo y del diámetro sistólico del ventrículo izquierdo. Se hace una relación matemática entre estos dos diámetros que se llama acortamiento fraccional, que es un indicador de la contractilidad del corazón. Para comparar, les presento aquí en la imagen de arriba una cardiomiopatía dilatada con la contractilidad disminuida y en la imagen de abajo la insuficiencia mitral crónica con una contractilidad conservada. Se ve claramente la falta de movilidad del septo y de la pared libre en el ejemplo de arriba de la cardiomiopatía dilatada. En esta enfermedad son frecuentes las arritmias, en este caso son arritmias ventriculares. En el trazado pequeño se ve el ritmo normal de un corazón de un perro. Abajo se ven latidos ventriculares prematuros frecuentes. En este caso era un Doberman con cardiomiopatía oculta. Como mencionamos en el caso de la insuficiencia mitral crónica, en las fases avanzadas, cuando el atrio izquierdo está muy dilatado o ambos atrios están dilatados, aparece la fibrilación auricular.
que es una arritmia relacionada con las fases avanzadas de las cardiopatías. Se reconocen por una alta frecuencia cardíaca, irregularidad en el ritmo y ausencia de ondas P. En este otro trazado se ve las características de una fibrilación auricular medicada. La frecuencia cardíaca ha disminuido a causa de la medicación. Este es un resumen de qué manera se presenta la cardiomiopatía dilatada en los caninos. Si bien puede afectar a cualquier edad, en general son adultos jóvenes, entre 5 y 7 años, afecta más a machos y, como ya les dije, tiene una evolución oculta de 3 a 4 años, pero la fase sintomática en general es breve. Puede haber muerte súbita, hay arritmias en la fase oculta y en la fase descompensada, como ya hablamos, puede haber edema pulmonar si es insuficiencia cardíaca izquierda o ascitis y descompensación global si es insuficiencia cardíaca global. Dentro de las cardiomiopatías vamos a pasar a otra, que es la arritmogénica, como ejemplo de qué manera los trastornos del ritmo pueden generar signos de insuficiencia cardíaca. Antes quiero volver a esta imagen que representaba al corazón, al sistema de conducción cardíaco, el punto blanco, el ritmo sinusal en el gráfico número 1. En el asterisco amarillo representa un foco ectópico generador de arritmias en el ventrículo izquierdo y el trazado número 3 es el que representa ese latido prematuro. Puede ser uno solo o varios. Y en la imagen 2 corresponde a un foco ectópico en el ventrículo derecho y va a producir una activación eléctrica distinta a la normal, pero a su vez distinta de la que se produce cuando hay un foco en el ventrículo izquierdo. Entonces el electrocardiograma permite diferenciar si es una arritmia que se genera en el ventrículo derecho o si es una arritmia que se genera en el ventrículo izquierdo. Lo que caracteriza la cardiomiopatía ritmogénica son las arritmias ventriculares. Habitualmente se generan en el ventrículo derecho porque es una alteración física del músculo del miocardio del ventrículo derecho. Entonces aparecen este tipo de arritmias. Esto es una taquicardia ventricular y esta arritmia va a producir síncopes o eventualmente muerte súbita. Hay una foto de un boxer porque es la raza que más sufre esta enfermedad o esta presentación de cardiomiopatía, pero no es la única. También en los Doberman se ve con cierta frecuencia. En realidad puede ocurrir en cualquier perro de raza pura y talla grande, como cualquier cardiomiopatía. Como conclusiones de este tema, las cardiomiopatías deben ser diagnosticadas durante la fase oculta, hay que hacer exámenes de rutina, hay que hacer ecocardiografía, especialmente en los perros de razas predispuestas o que tengan antecedentes familiares. Y obviamente si ya tiene soplo, arritmias, síncopes o síntomas de insuficiencia cardíaca, con más razón corresponde la evaluación cardiológica y fundamentalmente un ecocardiograma. Aquí vuelven a tener que hacer la tarea ustedes, plantear el tratamiento de la cardiomiopatía dilatada y la cardiomiopatía ritmogénica en función de los conocimientos que adquirieron en farmacología. Lo tienen que repasar. En la clase presencial lo discutiremos. Vamos a continuar con el tema de las cardiomiopatías, pero ahora en los gatos. Creo que ya dije que las cardiomiopatías no son frecuentes en los equinos. En los gatos se presenta con mayor frecuencia la cardiomiopatía hipertrófica y actualmente la cardiomiopatía dilatada es de baja incidencia. Suele ocurrir, puede ocurrir, va a estar en relación al déficit de taurina en la dieta. También hay una presentación relativamente frecuente de cardiomiopatía restrictiva en los gatos. Esta es la radiografía de un gato con cardiomiopatía. No sabemos qué tipo de cardiomiopatía tenía. Esta es la radiografía de un gato con cardiomiopatía.
Ustedes no pueden reconocer la imagen cardíaca, si bien aparece agrandada, porque hay líquido libre en cavidad pleural. Los lóbulos pulmonares están parcialmente colapsados y el líquido libre enmascara los límites de la silueta. Arriba puse la imagen de una radiografía de tórax normal de un gato, cuál es el tamaño del corazón, cuáles son las características del pulmón y del espacio pleural. Al evaluar a este gato con ecocardiografía, se vio que las cavidades ventriculares y atriales están dilatadas, en una dilatación de las 4 cavidades, como se ve en la imagen del ángulo inferior izquierdo. Igual que en la cardiomiopatía dilatada canina, las cavidades están dilatadas, las paredes del septo están disminuidos, en este caso hay líquido libre alrededor del corazón, y si observamos la imagen inferior derecha, en modo M, se puede medir o apreciar el diámetro diastólico y el diámetro sistólico del ventrículo izquierdo con una disminución de la contractilidad. O sea, tenían una cardiomiopatía dilatada. En estas imágenes, especialmente en las superiores, vemos la dilatación atrial izquierda comparada con la aorta, tiene que tener una relación más o menos similar. Esta dilatación atrial se debe al aumento de presión en el atrio izquierdo, que también va a generar una presión venosa pulmonar aumentada, y en el gato es la responsable de la presencia de efusión pleural, a diferencia del perro. El gato con cardiomiopatía puede tener efusión pleural si está afectado el atrio izquierdo o si está afectado el atrio derecho. Aquí vemos en resumen la fisiopatología de la cardiomiopatía dilatada. Hay un estado de hipocontractividad con dilatación de atrio y ventrículo izquierdo. Ese asterisco indica que en realidad es de ambos ventrículos y ambos atrios, y que hay insuficiencia cardíaca congestiva y puede presentar signos de gasto bajo. Es una disfunción sistólica, como ya habíamos mencionado en el caso de los perros. ¿Qué tratamiento sugeriría en función de lo que vieron en farmacología y considerando que es un déficit de contractilidad, que muchas veces está asociada a un déficit de taurina en la dieta, que los signos congestivos se basan en efusión pleural o eventualmente edema pulmonar? ¿Y hay drogas contraindicadas? ¿Por qué? Vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a patologías que afectan el llenado ventricular. En el gato, la cardiomiopatía hipertrófica, y luego vamos a hablar de las enfermedades pericárdicas, especialmente en el perro. Un resumen de la fisiopatología de la cardiomiopatía hipertrófica. Ya sabíamos que la contractilidad está conservada, que se produce una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, y ese asterisco indica o de ambos, y se va a producir una dilatación del atrio izquierdo o de ambos, y que finalmente el paciente va a presentar arritmias y va a presentar signos de descompensación congestiva. Un ejemplo radiológico: en el ángulo superior, una silueta cardíaca normal, un gato normal, silueta cardíaca normal, parénquima pulmonar normal. En el ángulo inferior, cardiomegalia, debido a una cardiomiopatía hipertrófica. El corazón aparece redondeado. Arritmias en la cardiomiopatía hipertrófica felina. En el trazado superior se ven latidos ventriculares prematuros. Recuerde que se reconocen porque tienen una forma distinta del complejo QRS del ritmo de base. En el trazado inferior es una fibrilación atrial. Recuerde que se reconoce por irregularidad en el ritmo, aumento de la frecuencia cardíaca y ausencia de ondas P. Este gato de 12 años presentaba cardiomiopatía hipertrófica, pero no lo podemos reconocer en la radiografía. Vemos que hay una efusión pleural que enmascara los límites de la silueta cardíaca, los lóbulos pulmonares están parcialmente colapsados. Lo que tenemos que hacer es evaluarlo por medio de la ecocardiografía.
En este caso, la ecocardiografía, acá está congelada la imagen porque se está procediendo a tomar las medidas otra vez del septo en diástole en sístole, de la cavidad en diástole en sístole, de la pared libre en diástole y en sístole. Esas medidas se comparan con los valores normales y se comprueba si hay signos de hipertrofia concéntrica o, como no es este caso, signos de hipertrofia excéntrica o dilatación. Acá en la imagen en modo B se ve el latido del corazón, lo que rodea el corazón es el líquido libre, esa imagen que aparece al costado izquierdo del corazón, una línea que se mueve, es el ligamento cardiofénico. Me está indicando que hay líquido libre en la cavidad pleural, eso también. Ahora se cambia el eje, se va a una imagen longitudinal, se va a evaluar el tamaño del atrio izquierdo comparado con la aorta. Y acá vamos a ver que está marcadamente dilatado el atrio izquierdo. Lo que tenía este gato es una cardiomiopatía hipertrófica. Esta es una imagen, una foto de una ecocardiografía que muestra la dilatación de ambos atrios y la hipertrofia concéntrica que afecta a los dos ventrículos. Si recuerda la imagen típica de una cardiomiopatía dilatada, sea en perro o en gato, va a recordar que las paredes eran delgadas y la cavidad estaba dilatada. En este caso, la cavidad está muy reducida por la hipertrofia concéntrica. La pared y el septo están muy engrosados. Como resultado de una necropsia tenemos el corazón de un gato con cardiomiopatía hipertrófica en la imagen de la derecha. Observen que no podemos diferenciar entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Ambos están muy hipertrofiados con hipertrofia concéntrica y disminución de la cavidad. Una severa cardiomiopatía hipertrófica. Aquí vuelven a trabajar ustedes, decidir el tratamiento, piensen que es una hipertrofia concéntrica, la frecuencia cardíaca es alta, la sangre no puede entrar a los ventrículos, los atrios están dilatados, el paciente está congestivo, tiene tos, tiene disnea, tiene a veces colecta pleural. Antes de terminar con el tema felinos, le quiero mostrar estas dos ecocardiografías. ¿Qué tienen en común? Uno tiene cardiomiopatía dilatada, el otro tiene cardiomiopatía hipertrófica, pero tienen algo en común. ¿Qué ven? La dilatación atrial y especialmente del atrio izquierdo. ¿Y qué pasa en el atrio izquierdo dilatado en los gatos con enfermedad cardíaca? Se pueden formar trombos. Recuerden que las plaquetas de los gatos son muy reactivas. En el atrio izquierdo hay fenómenos de éstasis y frecuentemente hay lesiones endocárdicas. Ahí se forma el trombo. El problema es cuando este trombo entra en la circulación, va a producir lo que se llama tromboembolismo arterial en cualquier arteria del cuerpo. Puede ser mesentérica, puede ser renal, puede ser cerebral, miembros anteriores, pero generalmente afectan miembros posteriores y genera la paresia o parálisis de miembros posteriores. Estas dos imágenes de gatos son del Nelson Couto. Abajo vemos a la izquierda un trombo muy grande dentro del atrio izquierdo dilatado de un gato con cardiomiopatía hipertrófica. Esta es una complicación frecuente en los gatos con cardiomiopatía, cualquiera de las presentaciones, y dilatación atrial. El miembro se pone frío, la musculatura se pone firme al tacto y muy dolorosa al tacto, falta la circulación, hay una obstrucción al flujo de sangre, por lo tanto constituye un caso de suma gravedad. Para concluir con las cardiomiopatías en los gatos, vimos las presentaciones hipertrófica y dilatada como ejemplo, la complicación del tromboembolismo arterial. Lo importante es el diagnóstico precoz por medio de la ecocardiografía y el tratamiento para evitar las complicaciones, para evitar la dilatación atrial, para evitar la descompensación y la producción de un trombo.
Siguiendo con los grupos de etiopatogenia, vamos a pasar a otra enfermedad que produce restricción al llenado ventricular, y son las enfermedades pericárdicas, que ocurren rara vez en el gato, relativamente frecuentemente en el perro, y también pueden ocurrir en el caballo. Ustedes saben la anatomía del saco pericárdico, cuál es su función protectora. Hay una pequeñísima cantidad de líquido que permite el movimiento de las dos capas. El problema es cuando se acumula líquido en ese saco pericárdico que no puede ser drenado hacia otro lado, entonces va a complicar el funcionamiento del corazón, básicamente la parte derecha del corazón. Nos vamos a referir a las enfermedades que generan colecta pericárdica y a las que producen pericarditis constrictiva. La fisiopatología se basa en que se produce una acumulación de líquido, ya sea por una hemorragia o por otras causas, dentro del saco pericárdico y va aumentando la presión intrapericárdica. Este aumento de la presión intrapericárdica va a depender de con qué velocidad se está formando y del grado de distensibilidad que tiene el saco pericárdico. En algunos casos de una hemorragia súbita, pequeños volúmenes ya producen sintomatología, y en otras enfermedades, en otros casos, se acumula el líquido muy lentamente y el saco pericárdico es elástico y se puede ir distendiendo sin que aumente significativamente la presión. El concepto fundamental es el taponamiento cardíaco, cuando la presión intrapericárdica supera a la presión en el atrio derecho, produciendo su colapso. Al comprometer el llenado del atrio y ventrículo derecho, ustedes tienen que recordar que la descarga sistólica del ventrículo derecho es lo que llena el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, también va a comprometer la descarga sistólica del ventrículo izquierdo y se van a activar los mecanismos compensadores. En este caso, el mecanismo de Frank Starling no funciona, no tiene posibilidades de actuar. La hipertrofia miocárdica no tiene ninguna utilidad, pero sí va a haber activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con acumulación de líquido para aumentar la presión, pero este aumento de volemia se va a ir acumulando hacia atrás de la cavidad afectada o hacia atrás del atrio derecho, o sea, las venas yugulares van a aparecer dilatadas, va a haber congestión hepática, hepatomegalia, esplenomegalia, citis, etc. Es frecuente que el paciente se presente con signos de insuficiencia cardíaca derecha, distensión abdominal por ascitis, hepatomegalia, eventualmente edema subcutáneo, pérdida de peso. En el examen clínico se detecta que el choque pericardial está disminuido, atenuado, los ruidos cardíacos y respiratorios están atenuados, el pulso es de amplitud disminuida. Esto sumado a los signos de insuficiencia cardíaca nos da un diagnóstico presuntivo de afección pericárdica. Recuerden la imagen radiológica de un perro normal. La imagen más característica es la número 1, una silueta cardíaca agrandada, redondeada, con pérdida de sus perfiles. Lamentablemente, en muchos casos, la presencia de colecta pleural, como en las otras tres imágenes, enmascara la silueta cardíaca y no podemos ver los detalles. En las imágenes 2 y 3 hay un desplazamiento de la tráquea y hay una cierta angulación en una parte de la tráquea, lo que sugiere que hay algo que está empujando esa tráquea hacia dorsal. Lo que suele ocurrir es la aparición de tumores en la base del corazón, como ocurrió en estos dos casos. En la imagen número 4 hay una abundante colecta pleural que enmascara la silueta cardíaca, lóbulos pulmonares parcialmente colapsados. Entonces se debe evacuar el líquido pleural, repetir la radiografía o recurrir a la ecocardiografía para ver cuál es el problema, si es un problema cardíaco el que está causando esta colecta pleural.
De pasar al ecocardiograma, el electrocardiograma muestra en general un voltaje disminuido, un ritmo sinusal regular, no suele haber arritmias ni se ven signos de sobrecarga. Los voltajes están disminuidos por la presencia de líquido libre, tanto en cavidad pleural como en cavidad pericárdica. En la ecocardiografía lo que se observa es líquido libre alrededor del corazón, limitado por el saco pericárdico, que en esta diapositiva está marcado con una línea amarilla. Lo que también se puede apreciar muchas veces es el colapso del atrio derecho, que está en la imagen de la derecha, está marcado con flechas chiquitas, donde dice AD. Ese atrio derecho debería estar totalmente distendido. Este colapso del atrio derecho indica la necesidad de la pericardiocentesis, es signo de taponamiento cardíaco. La presencia de líquido pericárdico está comprometiendo el funcionamiento del corazón. Aquí vemos esas alteraciones en un video. La colecta pleural, la colecta pericárdica, el saco pericárdico, y vamos a ver el movimiento anormal de la pared del atrio derecho, que en lugar de estar distendido está como flameando. Ese movimiento indica que por momentos la presión del líquido pericárdico supera a la presión del atrio, por eso produce el colapso. Aquí en cámara lenta vemos el colapso del atrio. Luego de ver las imágenes, uno congela una imagen, y aquí vemos el saco pericárdico, la cantidad de líquido marcado por la flecha verdosa y el colapso atrial derecho marcado por las flechas amarillas. Recuerden que este colapso indica taponamiento cardíaco. Hay que punzar, hay que hacer la pericardiocentesis. Por fuera del saco pericárdico hay colecta pleural. Estas colectas pericárdicas son de baja incidencia, pueden producirse por una causa idiopática, o sea, no se conoce la causa hasta que no se saca el saco pericárdico y se analiza. Muchas veces está asociado con un proceso inflamatorio del saco pericárdico, pero el líquido pericárdico, el análisis del líquido pericárdico no sugiere el origen. Después puede estar causado por tumores. Los tumores más comunes están marcados ahí en negrita, el hemangiosarcoma y el quimioectoma. Toda la bibliografía señala que el hemangiosarcoma es la neoplasia cardíaca más frecuente en los perros. El hemangiosarcoma afecta básicamente la pared del atrio y o del ventrículo derecho. Son masas que se ven en relación a esa estructura. Después hay otros tumores como el mesotelioma, que no genera una masa visible por ecocardiografía, los carcinomas tiroides o eventualmente las metástasis. Aquí vemos una imagen de una masa redondeada que infiltra la pared del atrio derecho, probablemente un hemangiosarcoma, está cercana a la válvula tricúspide. Había producido colecta pericárdica. En la segunda imagen, una masa relacionada con la aorta, probablemente un quimioectoma. Son tumores que nacen de las células quimioreceptoras que están en el arco aórtico. Como ya había mencionado, toda vez que haya un taponamiento cardíaco, que la colecta pericárdica, la presión de la colecta pericárdica supera la presión del atrio derecho y genere el colapso atrial derecho, se debe realizar la pericardiocentesis. Debo destacar que la pericardiocentesis se debe hacer del lado derecho. Los vasos coronarios del lado derecho son menores que los del lado izquierdo. Entonces siempre está el riesgo de que uno toque el epicardio o punce el miocardio. Acá hay una serie de riesgos. Estos riesgos en realidad son bajos cuando uno lo hace correctamente. Hay que hacer la pericardiocentesis para aliviar al paciente, para que el corazón vuelva a funcionar normalmente, porque si no, a corto plazo va a morir. Recomiendo leer sobre la técnica de la pericardiocentesis en los libros específicos. También debo aclarar que la mayoría de los tumores que aparecen en la cavidad pericárdica afectan el corazón en realidad,
no liberan células al líquido pericárdico, por lo tanto no se va a producir una difusión del tumor por la punción. El hemangiosarcoma es una neoplasia muy maligna, probablemente ya tenga otros focos en el hígado o en el vaso. El mesotelioma, que sí sería una patología que podría sembrarse por la punción, generalmente afecta a los mesos, entonces probablemente ya esté afectada la pleura cuando uno haga la punción. Todas las muestras que se recogen deben ser analizadas. Los detalles de los análisis los van a ver en esta materia o en otras. A modo de ilustración, un caso de un paciente, un ovejero alemán que tenía disnea por colecta pleural y se hizo el diagnóstico ecográfico de una colecta pericárdica. Observen las características del líquido pleural, que era cero hemorrágico, determinadas características que se los clasifica como trasudado modificado. El líquido pericárdico que se obtuvo fue francamente hemorrágico, con más proteínas y mayor densidad. Estas son las imágenes radiológicas de pre y post pericardiocentesis. Debemos recordar que no lo hemos curado, pero sí le hemos quitado la colecta pleural. Hemos bajado la presión en el pericardio y la colecta pleural ha desaparecido. Luego de la punción se puede indicar furosemida. No está indicado ningún tipo de tratamiento previo a la punción, porque en general no tienen respuesta. No hay que tratarlos como cualquier paciente con una cardiopatía, en que usamos digitálicos, inotrópicos, vasodilatadores, diuréticos, etc. El tratamiento es distinto. Otro caso clínico para describir las presentaciones, posibles presentaciones. Este perro también tenía colecta pericárdica, se había hecho punciones, pero persistía la signología. Entonces en el ecocardiograma se vio que había muy poco líquido pericárdico, pero había signos de taponamiento. ¿Qué significa esto para ustedes? Piensen, ¿por qué hay signo de taponamiento si hay poco líquido? La respuesta es que el pericardio no es elástico. Había una pericarditis constrictiva, una fibrosis pericárdica. Entonces el único tratamiento posible es la pericardiectomía, sacar una parte importante del pericardio. Eso se mandó a analizar, se vio, ahí está el diagnóstico histopatológico, el paciente se recuperó sin problemas porque no había una neoplasia de base. A continuación vemos las imágenes previas a la pericardiectomía y posteriores. Observen que la silueta cardíaca no se ha reducido demasiado después de la cirugía, simplemente porque había muy poco líquido en el saco pericárdico, estaba poco distendido, pero estaba fibroso. Planteen y escriban cuál es el tratamiento sugerido para las efusiones pericárdicas. Yo ya les sugerí una, que es la más importante, la pericardiocentesis. Es un ejemplo clásico de restricción al llenado ventricular. Ahora vamos a cambiar de tema. Para terminar, vamos a mencionar un ejemplo de sobrecarga de presión. En este caso va a ser la estenosis pulmonar, que es una cardiopatía congénita. Otras cardiopatías van a ver en medicina 4. La estenosis de la válvula pulmonar es una cardiopatía congénita que se ve básicamente en perros de talla chica. No son frecuentes las cardiopatías congénitas en los gatos. En medicina 4 van a ver las distintas cardiopatías congénitas y su incidencia en caninos y equinos. Este es un esquema que pertenece a Bonagura y van a encontrar en casi todos los libros que hablan de cardiopatías congénitas, sean de clínica o de cardiología específicamente. En la estenosis pulmonar hay un problema en la válvula pulmonar, en general es un problema de las valvas, o hay una hipoplasia del anillo o las valvas están fusionadas, constituyen una sobrecarga de presión para el ventrículo derecho que va a presentar hipertrofia concéntrica. Esta hipertrofia va a modificar o va a traccionar sobre el anillo tricúspide y va a aparecer un soplo secundario como el de la insuficiencia tricúspide.
Recuerden los focos de ocultación, en este caso va a haber un soplo de estenosis pulmonar. Repetimos el esquema, entonces hay una estenosis pulmonar, sobrecarga de presión para el ventrículo derecho, hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho, modificaciones en la válvula tricúspide con aparición de soplo de insuficiencia tricúspide que se oculta del lado derecho. Vamos a ver un agrandamiento de la parte derecha del corazón, tanto en la placa como en el electro como en la eco. Esta es una radiografía de un perro con estenosis pulmonar. Se ve el agrandamiento del ventrículo derecho. El ventrículo derecho es la proyección que da hacia donde está la fecha. Esto está agrandado si uno compara con el lado izquierdo. Hay un agrandamiento del ventrículo derecho. En el electrocardiograma superior, recuerden que esta es una imagen normal de onda P complejo QRS. Vemos en el trazado inferior que la onda P es de voltaje aumentado, es angosta y alta, eso indica sobrecarga atrial derecha. Y en el complejo QRS aparece una onda negativa, es la onda S, que indica sobrecarga de ventrículo derecho. Este cachorro de bulldog presenta ya distensión abdominal por ascitis, hay signos de insuficiencia cardíaca debido a una estenosis pulmonar. El electrocardiograma muestra una marcada onda negativa, onda S, que indica la sobrecarga de ventrículo derecho. El ritmo se mantiene regular, hay ondas P, una onda P por cada complejo QRS, mantiene el ritmo sinusal. En el ecocardiograma, en este caso en West Highland White Terrier de 18 meses, vemos las alteraciones que le dije de acuerdo al esquema de Bonagura. Una hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho, las paredes están engrosadas, la cavidad está disminuida y una dilatación del atrio derecho. Son los cambios característicos de esta patología. Otra vez aquí ustedes tienen que decidir qué tipo de tratamiento está indicado. Recuerden que es una sobrecarga de presión con hipertrofia concéntrica. Piensen en qué otra enfermedad con hipertrofia concéntrica vimos durante estas presentaciones. El tratamiento va a ser similar. Lo que tenemos que buscar es relajamiento de la pared, disminución de la frecuencia cardíaca y que el corazón se llene mejor. Seguramente le quedaron dudas, entonces lo vamos a hablar en la clase presencial. Para finalizar, nos hemos dedicado a ver las distintas cardiopatías de acuerdo a los grupos de idiopatogenia. La insuficiencia mitral como ejemplo de sobrecarga de volumen con hipertrofia excéntrica. La estenosis pulmonar como ejemplo de sobrecarga de presión con hipertrofia concéntrica. La cardiomiopatía dilatada en caninos y felinos como ejemplo del déficit de contractilidad y dilatación progresiva de cavidades. La cardiomiopatía hipertrófica felina, fundamentalmente las enfermedades de pericardio como ejemplos de restricción al llenado ventricular. Y los trastornos del ritmo que se pueden presentar en distintas cardiopatías, en este caso vimos como ejemplo la cardiomiopatía arritmogénica. Cada una tiene un tratamiento específico. Ustedes tienen que pensar en la fisiopatología, tienen que clasificar al paciente de acuerdo a la enfermedad y eso les va a dar las pautas básicas del tratamiento, aparte del tratamiento sintomático. Porque si hay colecta pleural, será toracocentesis. Si hay edema pulmonar, se le dará furosemida, etc. Para terminar la bibliografía, que les recomiendo muy especialmente, el Nelson Couto como libro de clínica es muy recomendable. Para todas las patologías felinas, el August, que es Consultas en Medicina Felina. Para el que quiera leer más, el Ettinger Feldman. Aparte de la bibliografía que tienen subida en la cartelera web o en la página del área. Les recomiendo muy especialmente leer la bibliografía
para poder aprovechar estas imágenes. Para terminar, este es un gavilán mixto, una foto de un gavilán mixto. En la facultad hay varios ejemplares. Algunos están cerca del bosque que está detrás del área de clínica de pequeños, a la altura de la granja. A veces se los reconocen por su grito. Han nidificado ahí y a veces hay pichones. También lo he visto en la facultad, en el bosque que está cerca de la estación Arata.